Iniciamos con la sesión de tacón. No, Así pero es. grábatela porque está ya anotada. ¿Eh? Migración con tacón. Migración con Hablemos tacón. de migración, Hable- hablemos de Donde le vamos a mandar a migración. hacer, ya está en proceso. En proceso. el Hablemos de bumper. migración, excelente. Entonces, para esta noche nosotros hemos traído un tema que es muy interesante, porque cuando hablamos de una petición, de un proceso de petición, nosotros hemos establecido acá de que una petición camina por varias etapas. Primera etapa, que es conocida como la petición, donde se hace la petición a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. La segunda etapa transita por el National Visa Center, donde se realizan los 6 pasos. Y la tercera etapa se llama entrevista consular, donde hay una preparación previa para uno, ¿verdad? Colocarse frente al oficial consular. Pero previamente a esa entrevista consular hay que hacer una serie de pasos donde uno está prácticamente obligado a realizar antes de colocarse ante ese oficial que representa al gobierno de los Estados Unidos. Entonces me quiero enfocar en la segunda etapa, con los 6 pasos, porque muchas personas dicen, bueno, es que ya se hizo la petición, ahora ¿qué más sigue? No, continúan los 6 pasos. Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos te da la aprobación de la petición, envía ese expediente al National Visa Center. En el National Visa Center le envían al beneficiario o al peticionario una carta que se llama Welcome Letter o carta de bienvenida. Esa carta de bienvenida es diciéndole que ya se puede empezar a trabajar ciertas cosas de su petición a través de esta instancia que se llama National Visa Center. Entonces, en el National Visa Center nosotros lo que normalmente realizamos son 6 pasos específicamente. Primero, empezamos a pagar lo que significa la tarifa de inmigración o el formulario de solicitud de visa de inmigrante, formulario de solicitud de visa de inmigrante que es conocida también como el DS-260. También se paga lo que es el Affidavit of Support. El Affidavit of Support es el contrato o acuerdo de patrocinio económico de ese peticionario o de un tercero que se suma a la petición como un joint sponsor o un patrocinador añadido para que el nuevo inmigrante pueda tener la cobertura económica y que no vaya a convertirse en una carga pública. Entonces, este pago de los $120 también se realiza en el National Visa Center. 325 la tarifa del formulario de solicitud de visa de inmigrante y $120 lo que es la tarifa para el Affidavit of Support. También nosotros empezamos a llenar los formularios correspondientes. Si es el formulario de solicitud de visa de inmigrante, pues se llena de manera íntegra con respecto al beneficiario. Si es el formulario de patrocinio económico, entonces también en esta etapa nosotros debemos llenarlo y no solamente llenarlo, sino que conjuntamente con los patrocinadores, el peticionario y un joint sponsor, pues lo llenamos para que las informaciones sean fieles a la realidad de esas personas que están patrocinando al nuevo inmigrante y colocamos la firma de del peticionario y del joint sponsor. Si el joint sponsor o el peticionario tiene a una persona que es con quien él llena los taxes, los impuestos y declara los ingresos anualmente, entonces esa persona también, si es su esposa, esa persona tiene que tener un formulario adicional para que se haga también partícipe de este compromiso económico con respecto del nuevo inmigrante. Pero ahí solamente estamos hablando de algunos pasos, porque además de estos pasos nosotros tenemos que recopilar una serie de documentos y evidencias adicionales que van a ayudar y apoyar esta etapa del proceso que se llama los 6 pasos o el procedimiento documental, donde nosotros enviamos todos los documentos civiles y financieros para apoyar la petición en esta segunda etapa. Entonces, todos estos pasos que hemos dado vienen a dar al traste con los 6 pasos precisamente en esta segunda etapa, donde nosotros los realizamos a través del National Visa Center, que no es más que el Centro Nacional de Visas. Cuando ya el Centro Nacional de Visas ha hecho una aprobación de todos los documentos, una aprobación documental de todo lo que se le ha enviado, entonces ellos en esta etapa pues le dicen al
a la persona que tiene el interés de inmigrar, que ya todos los documentos han sido aceptados y aprobados, entonces mandan este expediente al Departamento de Estado, que es aquí en República Dominicana el servicio consular que se encuentra en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, primero tenemos la petición, segundo tenemos los procesos documentales, la parte documental donde nosotros enviamos al National Visa Center para su aprobación, y luego tenemos la entrevista consular cuando ya estos documentos han sido previamente aprobados por el National Visa Center. Entonces, estamos hablando de varias etapas que cada una de ellas tiene sus complejidades. No todos tienen la facultad en principio, todos estos documentos se pueden perfectamente enviar por la propia persona interesada, pero no todos tienen la habilidad, la destreza, el conocimiento como para llenar primero el formulario DS-260 y segundo el formulario que se llama Affidavit of Support, porque estamos hablando de números específicos que se han declarado ante la seguridad social y ante impuestos internos en los Estados Unidos para decirle cuál ha sido el ingreso que ha tenido una persona en un año fiscal, por ejemplo, que podría ser el último año fiscal como lo es el año 2021. Vamos a hablar de Puerto Rico. He leído que hay, y amigos nos dicen, que en Puerto Rico hay muchos trabajos para ejercer. ¿Cómo una persona dominicana puede conseguir una visa e irse a trabajar allí? ¿Y qué tipo de trabajo Esta es la visa de trabajo. hay en Puerto Rico? Esta es la visa de trabajo, la que nosotros hemos llamado la H2B, no nosotros, sino el propio Servicio de Ciudadanía la ha considerado como la visa H2B. Esta visa es una visa muy especial porque le permite a una persona que no tenga calificaciones laborales o profesionales poder ejercer y desempeñar algún tipo de labor en los Estados Unidos. Y por supuesto, este tipo de trabajo es un trabajo no calificado. Hay personas que pueden trabajar en ciertas áreas, jardinería, alimentos y bebidas, pero por ejemplo, en un hotel haciendo camas. Puede trabajar haciendo ciertos oficios como por ejemplo en construcción, en el área de construcción, por supuesto, trabajo no especializado. Entonces, en Puerto Rico hay una gran cantidad de mano de obra vacante, pero específicamente en el ámbito de la construcción. Por eso Puerto Rico recientemente, digo recientemente, pero hace ya algunos meses, le pidió al Congreso de los Estados Unidos que colocara a República Dominicana como parte de esas nacionalidades que pudiesen optar para trabajar a través de este tipo de visado como lo es el H2B. Esto no quiere decir que apenas estamos iniciando con las labores, con las visas de trabajo para Estados Unidos, porque antes de esta H2B aprobarse para la República Dominicana, ya nosotros podíamos optar por otro tipo de visado para trabajar en Estados Unidos, pero con ciertas calificaciones profesionales y laborales. Ahora con la H2B se nos permite a los dominicanos poder hacerlo en labores no calificadas, en labores o trabajos que no están calificados como ciertas profesiones. Es a eso lo que nos estamos refiriendo. Pero si nos enfocamos en el área territorial de Puerto Rico, ellos empezaron y emprendieron la solicitud ante el Congreso de los Estados Unidos para que los dominicanos pudiéramos accesar a este tipo de visa a través de las labores en el ámbito de la construcción. Tacón, hay mucha confusión con las informaciones que salen y que están en los medios en cuanto al trabajo que inició la embajada. ¿Cuál es la situación real? La situación es que hasta este momento el consulado ha abierto la posibilidad para que los solicitantes de visa de paseo B1, B2 de rutina puedan ingresar al recinto consular para poder establecer una entrevista con el oficial. ¿Qué ocurre? Que solamente hasta este momento, hasta esta fecha, se están permitiendo el ingreso al recinto consular a las personas que han tenido o que han hecho los pagos correspondientes a la visa de no inmigrante hasta la fecha del 14 de marzo del año 2020. Los que han hecho los pagos hasta esa fecha son las únicas personas que están recibiendo los correos electrónicos,
los mensajes para poder tener una entrevista, para poder agendar una entrevista en el Servicio Consular de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Ahora, los que han hecho los pagos posterior a esa fecha, simple y llanamente vamos a tener que esperar a una próxima oportunidad cuando las 15,000 personas, ¿verdad?, que hicieron los pagos hasta antes del 14 de marzo del año 2020 pudiesen tener su entrevista. Todas esas personas pudiesen tener su entrevista en el recinto consular. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. ¿De dónde nos hablan? De aquí de Santiago. Ok. Oh, es una pregunta. Ah, excelente, a la orden. Mi mamá me pidió en el 2014. Ella es ciudadana y yo soy mayor de edad, soltera. Sucede que yo estoy recibiendo correos, pero mi mamá se ha visto muy delicada de salud. Y en el hospital que la tiene ingresada, enviaron una carta para ver si me daban una entrada. Y todavía no me han contestado. Perfecto. Yo Le voy a hablar acerca de una experiencia reciente que nosotros hicimos con respecto a unos beneficiarios que están en República Dominicana y el peticionario que es residente legal permanente, no ciudadano, residente legal permanente y se encuentra en Estados Unidos. El peticionario está en un estado muy delicado de salud. Prácticamente él tiene cáncer en un cuarto estadio o cuarta etapa. Y cuando hablamos de una cuarta etapa, estamos hablando de un caso de salud bastante extremo. Caso terminal. Un caso muy extremo. Entonces, con respecto a ellos, nosotros solicitamos un proceso expedito para poder agilizar la entrevista consular. Este proceso duró prácticamente 4 meses, nosotros solicitándolo y en comunicación permanente con el National Visa Center y con la embajada, pues ya ellos tienen una entrevista y van a una entrevista consular en los próximos días, aproximadamente para el día 13 de este mes de abril, del mes de abril que comienza en los próximos días, pues ellos van a tener su entrevista consular. Entonces, lo único que hay que hacer es solicitar un proceso acelerado con respecto a su caso para que usted pueda tener una entrevista consular en los próximos días, porque si no, entonces usted va a tener la carta de los 90 días, de los 120 días, de los 60 días, y eso en ocasiones puede ser desesperante. Solicite el proceso acelerado para una entrevista consular y usted verá que quizás no en el tiempo en que usted lo necesita y lo espera, pero en lo más próximo posible le pueden enviar una carta que dice que su proceso, su solicitud de entrevista expedita ha sido aprobada. Primero por el National Visa Center y segundo por el servicio consular. Entonces solicite eso y usted verá que va a tener un resultado. Y es importante que usted agilice esta solicitud por lo siguiente. Una de los elementos que son fundamentales para aprobarle una solicitud de visa a una persona es la voluntad del peticionario. Desde el principio hasta el final, la voluntad tiene que ser manifestada en todo momento. Si el peticionario en una de esas etapas fallece, entonces su caso automáticamente va a ser revocado. Por eso le invitamos a esa persona que nos acaba de llamar a que solicite el proceso expedito de solicitud de entrevista o proceso acelerado de solicitud de entrevista para que usted pueda tener una entrevista consular y pueda ver a su familiar. Bueno, yo tengo una inquietud. Las visas de paseos son B1, B2. B2, B1, B2. Pero ahora, sí, una llamada, pero ahora yo veo que las que están dando de trabajo tienen B, tal cosa, B. Después de la llamada Sí, nos explica. vamos a escuchar la llamada. Saludos, buenas noches. Sí, buena. ¿De dónde nos llama? Aquí de Domingo. De Santo Domingo. Muy bien. ¿Su pregunta es? Sí, la pregunta mía es, yo soy casada con un ciudadano americano. Yo voy a Estados Unidos con mi hija, pero ahora nosotros vamos a iniciar el proceso para residencia. Nosotros tenemos 15 años de casado.
Yo tengo mi visa por 10 años, ya yo fui la primera. Entonces ahora vamos a empezar. Yo quiero saber cuál es el paso a seguir y en qué tiempo me empiezan a llegar papeles. Mi esposo es ciudadano americano. Excelente. En tiempos normales, cuando hacemos un proceso de petición donde hablamos precisamente de esas 3 etapas por donde transita una petición, normalmente el tiempo del procesamiento desde el principio hasta el final es aproximadamente un año. Pero tengo que decirle aproximadamente porque estamos hablando de un proceso donde el ciudadano está pidiendo a su familiar más inmediato, que es su esposa y quizás los hijos menores de ella. Al momento de pedir a un familiar inmediato, el tiempo aproximado es de un año, pero recuerde que estamos en un proceso pandémico. Y al estar en un proceso pandémico, todas las instancias, Servicio de Ciudadanía, National Visa Center, Departamento de Estado o Servicio Consular, están trabajando con un personal mucho más limitado que en otras ocasiones. Lo que antes nos tomaba aproximadamente un año, hoy nos está tomando quizás, por ejemplo, para su caso, 1 año y 6 meses, 2 años. Todo depende de la agilidad con que usted asuma su proceso de petición y con que usted mande, por ejemplo, en el paquete de la petición todas las evidencias para que no exista ni un solo milímetro de duda sobre la relación que usted tiene con respecto a su esposo. Si hay algún tipo de duda, entonces antes de aprobarle la petición, a usted le van a enviar una solicitud de evidencias adicionales, que es el RFI o Request for Evidence. Si le mandan eso, entonces estamos hablando de 3 meses adicionales que se puede dilatar su proceso. Entonces, aproximadamente, para contestarle su pregunta, en 1 año está usted recibiendo, si está optando, por supuesto, por la tramitación a través del consulado, que es la petición haciéndola desde Estados Unidos y usted estando desde República Dominicana, aproximadamente 1 año, 1 año y 6 meses por un tiempo pandémico que estamos atravesando. Pero ella tiene 10 años de visa. ¿Ella puede viajar Sí, durante claro, ella puede ese viajar. proceso? Claro que sí, ella puede Pero viajar. durar Perfectamente. los días que le, como es. Ella puede optar por 2 procesos. El primero se llama proceso consular y el segundo se llama ajuste de estatus. Normalmente nosotros recomendamos que haga su proceso consular, que espere su cita consular en República Dominicana, porque si se va para Estados Unidos a hacer el ajuste de estatus, bueno, lo primero que tiene que enfrentar es que posiblemente al momento de ingresar a los Estados Unidos a través de un puerto de entrada, ella tenga que mentir porque no puede ir a decir que va precisamente a reunirse con su esposo porque no tiene la visa adecuada para poder pernoctar y quedarse, porque la visa B1, B2 no está consagrada específicamente para ese tipo de objetivo. Entonces, ella, lo ideal sería que opte por el proceso consular esperando su petición desde República Dominicana. Tenemos otra llamada. Y tenemos una llamada también aquí también. Sí, tenemos una llamada. Vamos a ver, adelante. Sí, bueno. Buena. Sí, adelante. Yo soy la señora que llamé antes de esta. Sí. Mi mamá tiene 93 años y a ella le dieron 6 meses de vida. Ay, caramba. Yo quiero que usted yo espero un correo ahora en abril. Depende, yo quiero comunicarme con usted a ver lo que podemos hacer. Entonces, en pantalla usted va a tener mi número de contacto. Ese es el del estudio, ¿verdad? Vamos a colocar en unos minutos, ese es mi número de contacto, el 829-278-0280. Llámeme mañana a eso de las 2 de la tarde y vamos a entablar una comunicación entre usted y yo para ver cómo le podemos asistir. ¿De acuerdo? Tenemos una llamadita acá, vamos a ver si podemos contestarla. Buenas noches, adelante. Buenas noches, bendiciones para los 4. Gracias, Gracias. amén, muchas gracias. Oiga, joven Tacón, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Le Mi gustó eso, hija en joven Tacón? Estados Unidos pidió su hijo, que es mi nieto, en el 13. La abogada de migración, quien tiene el caso en Estados Unidos, le dice a mi hija que todos los documentos de mi nieto están todos en la embajada de aquí. Exacto. ¿Qué tiempo faltaría? Fue del 13. Hágame el favor y explíqueme eso. ¿El nieto suyo es menor o es Y que mayor? están todos sus... No es mayor. Mayor. Pero va a tener 9 años. Y la abogada Sí. todos sus documentos están en la embajada de la República Dominicana. Excelente, muy bien, muy bien.
Entonces, esa pregunta que nos hace la señora se responde de la manera siguiente. Recuerde que ese tipo de casos normal, si el nieto suyo es un hijo soltero de una ciudadana de los Estados Unidos o de una residente legal permanente, aproximadamente el tiempo de duración del proceso son, si es residente, 6 años y unos cuantos meses, 6 años y 8 meses. Si es ciudadana de Estados Unidos, 7 años y unos 8 meses aproximadamente. Pero recuerde que estamos en un tiempo pandémico. Le están llegando documentos de que le dan los 120 días, 60 días, etcétera, etcétera. Hay que esperar. Si no hay una causa de fuerza mayor que obliga a que su nieto tenga que ingresar a los Estados Unidos a ver a su madre, entonces lo que hay que hacer es simple y llanamente esperar. Posiblemente se hayan dilatado mucho en el proceso. Tal vez exista algún motivo por el cual justifique esta dilación, pero no lo sé. Para eso nosotros tendríamos que tener el número de caso, ver si todos los documentos han sido aprobados y así por el estilo. Entonces, solamente si usted quiere indagar un poco más, tendría que ingresar a la plataforma del National Visa Center para determinar si todos los documentos han sido aprobados y si realmente esos documentos se encuentran en el consulado de los Estados Unidos. Entiendo que sí, porque ellos tienen a una abogada que está tramitando su caso y no tengo por qué poner en duda la palabra de esa profesional. Así es que simple y llanamente lo que hay que hacer es esperar o indagar un poco más. Tenemos otra llamada. Buenas noches, saludos. Buenas noches, saludos, buenas noches. Hola. Saludos. Sí, adelante. Saludos, buenas noches. Adelante. Sí. Yo quiero preguntarle que si una persona que tiene una visa de paseo y se ha casado o sea... ¿Se casó con una residente o con una ciudadana? No, un matrimonio, un matrimonio de, ¿cómo le explico? Arreglado. ¿Por negocio? No. Es un matrimonio de unión libre. Ah, unión libre. De Ya. unión libre. Ok. Sí, ¿en qué me puede perjudicar eso a mí? Pero, Sí, ¿cuál es el sí. objetivo? ¿Solicitar una visa de paseo o una visa de inmigrante? ¿Cuál es el objetivo? Ajá, pero ella fue al consulado y la rechazaron. Ah, muy bien, ya entiendo. Ya entiendo la pregunta. Exacto. Le Entonces, respondo. yo quiero saber si ella va y se queda allá, si eso me puede perjudicar a mí. Esa es la pregunta. Excelente, muy bien. Cuando nosotros hacemos procesos en visa de no inmigrante y hay personas que nos dicen, mira, yo tengo una unión libre y tengo el documento de la unión libre. El documento de la unión libre, vamos, se puede hacer en una oficina con un abogado notario. El abogado notario pone a los dos a rubricar, ¿verdad?, a estampar sus firmas en ese documento, pero ese documento para los fines consulares necesariamente no tiene ningún tipo de validez. Lo que sí tiene validez es la información que se coloca en el formulario de solicitud de visa, ya sea DS-160 o DS-260. En esos formularios, la información que usted coloque sí tiene una validez. ¿Puede perjudicar a una persona el hecho de que haya dicho en ese formulario de que está en concubinato o amancebado con otra persona? ¿Puede perjudicar a la persona que se encuentra en la República Dominicana? Nosotros hemos visto cómo perjudica a una persona esa información consagrada en esos formularios. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, hay personas que han estado en medio de un proceso de petición y que en un momento determinado fueron a solicitar una visa de no inmigrante y dijeron ante el oficial consular, y primero, por supuesto, llenaron el formulario de solicitud de visa, que ellos tenían una unión libre con otra persona. Entonces, cuando someten la petición en los Estados Unidos, que quizás puede ser un matrimonio de buena fe, un matrimonio real, donde existe convivencia, ponen que ellos tenían una relación desde hace tantos años por encima de esa unión libre. Entonces,
¿Qué ocurre? Que le mandan una una notificación de intención de revocación de su caso o una intención de denegación del caso, pero también pueden mandar la solicitud de evidencias adicionales porque entienden de que el matrimonio, que es el producto o que es lo que le da origen a la petición, no es un matrimonio de buena fe y ahí puede agravar un poco la situación. Entonces, cuando le mandan una intención de denegación o una solicitud de evidencias adicionales, entonces estamos hablando de que ahí tienen que contactar a una persona que sepa tramitar este tipo de procesos, porque estamos hablando de la intención, el interés de ellos de revocarle su caso, de denegarle su caso, simple y llanamente porque no se supieron manejar en un momento determinado, ofreciendo informaciones falsas en un momento determinado o porque no pudieron llenar adecuadamente el formulario de solicitud de visa. Esto es muy importante lo que me acaba de preguntar, porque hay mucha gente que llena su propio formulario y ponen informaciones entendiendo de que nada de eso va a ser tomado en cuenta. Y miren algo, cuando uno solicita un expediente amparado en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública de esas personas que solicitaron visa, llegan entonces todos esos expedientes y dicen que esta persona solicitó una visa y en la visa, en la solicitud de la visa, nos informó a través de una declaración jurada, como lo es el formulario DS-160, que él tenía una relación con fulano de tal. Y luego en una petición había dicho de que tenía una relación de matrimonio con otra persona desde hace tanto tiempo, muy por encima de esa unión libre. Entonces, puede ser de que esa información sea contrastada y ese contraste dé precisamente a una conclusión negativa para un proceso de petición posterior. Con la dirección y el teléfono. 829-278-0280, 829-278-0280, ese es el teléfono directo con este servidor. Y estamos ubicados en la Benito Juárez 10, segundo nivel, en la Plaza Villa Olga del sector Villa Olga, acá en Santiago de los Caballeros. Estamos para servirles. Recuerda que el próximo lunes estará aquí la sección de Tacón. Vamos a la pausa.